Que nos ha tocado presentar como Ministerio de Hacienda del gobierno del presidente Boric. Este proyecto que lo que hace es incrementar el margen de recursos del MEPCO, del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, de tal manera de que este mecanismo que limita las alzas de los precios de los combustibles, de las bencinas, el petróleo y diésel, etcétera, siga operando durante los próximos meses, dado que sus fondos ya se estaban acabando. Y por lo tanto, si no se aprobara esta iniciativa, eso significaría un aumento muy fuerte e inmediato de los precios de los combustibles. Afortunadamente hemos tenido una muy buena recepción de las diputadas y diputados y hemos tenido una votación prácticamente unánime ahora en la sala y con ello pasaríamos a la discusión en el Senado en las próximas horas. Dependemos de la velocidad con que se despache el informe de la Cámara, que se constituya la Comisión de Hacienda del Senado, porque toca justamente constituirla ahora, dada la nueva configuración del Senado, y con eso esperaríamos poder concluir este trámite dentro de esta semana, que es lo que necesitamos dado este agotamiento de recursos de este mecanismo. Muy buenas tardes, estamos en vivo para TVN, creo, por estos compromisos que se tomaron también en la Comisión de Hacienda, donde se habla de algún mecanismo para paliar las alzas de la parafina, por ejemplo. ¿Cuáles serían esos mecanismos? Porque no se puede incorporar al MEPCO propiamente tal. ¿Cómo se podría paliar esa alza de aquí al mes de abril que ustedes decían? Sí, nosotros hemos tratado de tener una visión lo más comprensiva posible de los impactos de los aumentos en el precio del petróleo sobre los precios de los combustibles en Chile. El MEPCO es un mecanismo que estabiliza los precios de los combustibles para uso vehicular, no así los combustibles para uso doméstico como la parafina o queroseno y el gas licuado. Estos están más bien regidos por otro mecanismo de estabilización que es el FEP, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Eso requiere una iniciativa distinta que eventualmente permitiría evitar alzas de estos precios en los próximos meses, que es justamente los meses de invierno, cuando más se requiere de estos combustibles para la calefacción, especialmente de hogares de menores recursos. También otra cosa que conversamos y sobre lo cual nos comprometimos a trabajar en la discusión de ayer en la Comisión de Hacienda es respecto de los precios de las tarifas de la locomoción colectiva, que tampoco querríamos ver aumentadas como producto de esta situación internacional que ha hecho aumentar los precios del petróleo, que es por supuesto un insumo muy importante para el transporte. Así que en todas esas materias vamos a terminar de resolver y encontrar los mecanismos más idóneos para lograr este objetivo durante el mes de abril. Así que podemos tener la seguridad que antes de que llegue el invierno vamos a tener despejado todas estas situaciones y con ello poder completar un año de mayor estabilidad y evitar que el impacto de los aumentos de los precios del petróleo producto de la invasión de Ucrania termine repercutiendo sobre los bolsillos de los chilenos, especialmente de menores recursos. Ministro, estamos en vivo para Televisión Noticias, también consultarle respecto a la señal que se dio en la jornada de ayer con esta idea de poder presentar nuevos proyectos de retiro de fondos de pensiones. ¿Cómo la asumen ustedes desde el Ejecutivo y cuáles son las propuestas que se están analizando para poder contrarrestar que sigan prosperando ese tipo de decisiones? Lo vamos a juntar con la pregunta de su colega. Bueno, se le insiste respecto a... Sí, bueno, lo que se discutió ayer en la Cámara fue esencialmente una cuestión de procedimiento respecto de la admisibilidad de un proyecto presentado recientemente sobre Quinto Retiro. Esa es una discusión esencialmente de procedimiento que no cambia mayormente el que se discuta o no el tema, dado que ya existía otro proyecto presentado con anterioridad a la votación del cuarto retiro que tenía un contenido similar, es decir, había una superposición de distintos proyectos
Y a nosotros, más que los temas de procedimiento, que como digo no cambian mayormente la situación, lo que más nos importa es la discusión de fondo, ¿ah? Es decir, ser capaces de ponderar los costos importantes que a nuestro entender tendría un quinto retiro, pero sobre todo ponderarlos a la luz de, me parece a mí, el cambio más importante que hemos tenido respecto de los retiros anteriores y esta propuesta actual, que es el hecho de que ha habido un cambio de gobierno. Ministro, ¿tienen alguna alternativa en este caso para ¿eso está contemplado? Perdón, no entendí. ¿Tiene contemplado un apoyo o una ayuda social dentro de esto para contrarrestar un quinto retiro del fondo de pensiones? Sí, nosotros desde la campaña electoral, particularmente en la segunda vuelta, se señaló que, ahí la subsecretaria participó activamente, se señaló que habría una iniciativa, un plan de apoyo a la recuperación de la economía y que incorporara a todos los sectores, especialmente aquellos que se han rezagado más. Ese plan ha ido tomando forma, se ha ido trabajando con varios ministerios, los vamos a dar a conocer en los próximos días, pero el propósito de ese plan es apoyar a los sectores que pudieran estarse quedando rezagados en la recuperación, ya sea sectores de trabajadores o sectores productivos. No es una iniciativa para provocar tal o cual efecto en la discusión de los retiros. O sea, nuestro foco es asegurar que tengamos una recuperación económica que sea lo más inclusiva posible. Nosotros lo tenemos previsto para los próximos días. No sé en qué plazo se discutirá el quinto retiro, eso es materia de definición parlamentaria, pero nosotros desde un comienzo, esta fue definida como una de las prioridades del nuevo gobierno, una de las primeras medidas que se adoptarían, y hemos estado trabajando de esa manera, ¿no? De hecho, nosotros esperábamos que ese fuera nuestro primer paso, pero se nos cruzó entre medio el tema del MEPCO y tuvimos que proponer legislación sobre la materia. ¿Se acelera la reforma de pensiones? Lo que vamos a presentar es un conjunto de medidas que apuntan a distintos sectores que se han visto afectados, ya sea que han ido quedando rezagados en la recuperación o de alguna manera se han visto afectados por las propias políticas o medidas que se han ido tomando. Pero más que describírselo así un poco como por características, es mucho más fácil esperar un par de días y que podamos más bien presentárselo en... Los contenidos específicos de estas medidas y de este plan los vamos a dar a conocer muy pronto, así que no tenemos que esperar mucho tiempo. ¿El sistema de pensiones esto se acelera a propósito de lo que son estas discusiones? ¿Pretenden dar una mayor respuesta en esa línea o dar un anticipo ya para que sea tramitado en esta Comisión Nacional? Sí, nosotros, y por nosotros me refiero al Ministerio de Hacienda y también al Gobierno, hemos definido ya como prioritario la reforma tributaria y la reforma previsional. Y hemos señalado, y me parece que lo reiteró la subsecretaria en una entrevista este fin de semana, que en lo que se refiere a la reforma tributaria esperamos poder presentar la propuesta antes del término del primer semestre y a continuación de un proceso de consulta que se va a desarrollar. De manera similar, también va a haber un proceso de consulta participativa en torno a la reforma previsional, pero nuevamente son procesos de consulta acotados de tal manera, ¿cierto?, de que estos proyectos de reforma, que son un anhelo de la población y un compromiso del gobierno, puedan empezar a conocerse lo antes posible y se puedan discutir acá en el Congreso. Ministro, Muchas gracias.